Muy bien, pues buenas tardes. Vamos a comenzar la primera charla de este curso pastoral en el marco de la preparación a la coronación canónica de nuestra imagen titular de la Divina Pastora. En esta ocasión pues vamos a aproximarnos a la segunda parte del tema dedicado a la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo. En esta ocasión creo en Jesucristo muerto y resucitado. Vamos a abordar, aunque evidentemente de una manera muy sintetizada, los elementos fundamentales de la pasión y la resurrección a la luz de la historia, según los evangelios, de la medicina y de la teología. Entonces vamos a hacer ese pequeño recorrido juntos. Mirad, la pasión de Cristo ocupa el lugar central de nuestra fe, su muerte y su resurrección. De hecho, el querigma era el anuncio de Cristo muerto y resucitado. Eso es lo fundamental. Eso es lo que distingue al cristianismo de cualquier otra propuesta. De hecho, si nosotros no anunciamos explícitamente el querigma, es decir, a Cristo muerto y resucitado, pues no nos diferenciaremos mucho de otras propuestas de sentido o de estos gurús de autoayuda, y encima seremos de los peores, porque para esto hay personas especializadas que saben y conocen mejor estas estrategias de marketing y de autoayuda que hoy día en las librerías están al alcance de cualquiera. Nosotros anunciamos a Jesucristo muerto y resucitado, y ese anuncio ha de ser con palabras y obras intrínsecamente ligadas. Jürgen Moltmann, que era un teólogo protestante, luterano, afirmaba con una expresión preciosa: el centro de la fe cristiana es la historia de la pasión de Cristo. Pasión en el doble sentido, activo de amor apasionado y pasivo de padecimiento. El centro de la fe lo constituye, pues, el sufrimiento del Cristo apasionado. Y yo creo que eso, además, los cofrades pues lo tenemos muy a la orden del día, ¿no? Que de toda la vida del Señor, donde siempre ponemos el acento es en la pasión, y nos gusta toda la iconografía y simbología que hay detrás de ella. Pues conviene que le echemos un vistazo desde un punto de vista histórico y teológico a la cuestión, ¿no? Bien, para entender cómo acabó Jesús, hay que dar unos pasos hacia atrás y ver su contexto histórico, cultural. Jesús e Israel. Bueno, ¿qué pasó con Jesús para que acabase de tan mala manera, si Jesús además es un hombre bueno, un hombre que no se mete en ningún berenjenal, por así decir? ¿Cómo que acabó de la peor manera posible para cualquier persona de su época? Pues bien, hay que tener en cuenta una cosa. Jesús, en cierto modo, supone una continuidad, pero también una ruptura con respecto a la teología judía de la época. Ciertamente ellos esperaban al Mesías, pero Jesús no encajaba del todo en el concepto mesiánico preponderante en el judaísmo del Segundo Templo. En otras palabras, mucho más llanas, Jesús suscitó un gran y tremendo escándalo para parte no pequeña de la sociedad de su época. Al mismo tiempo que se granjeó la simpatía de un sector de la población, principalmente el sector más sencillo, por así decir, se ganó la enemistad de la élite, sobre todo religiosa, de su tiempo, y veremos por qué. Vamos a ir viendo el porqué. El primer elemento a analizar: Jesús y la ley. Jesús ciertamente no vino a abolir la ley. Él no vino a crear una nueva religión, no vino a decir voy a fundar el cristianismo. Él pretendía llevar la revelación que comenzó ya en el origen a su plenitud. Él es heredero de todas las promesas, desde Adán y Eva, pasando por Abraham, Moisés, los profetas, los reyes. Por lo tanto, Él no vino a hacer tabula rasa de todo eso, sino a purificarnos de adherencias humanas y a resituarlo en su justo centro. La ley ha de tener como base y fundamento el amor. Amor a Dios y amor al prójimo será, como resume Jesús, estos dos mandamientos. ¿De dónde viene entonces el escándalo que suscitó principalmente entre el partido de los fariseos al escuchar a Jesús hablar de la ley? Pues en primer lugar, por su autoridad
autoridad. Era normal en la época que los rabinos disertaran sobre la ley basándose en la autoridad de los antepasados o de figuras de peso. Pero ¿cuál es la particularidad de Jesús? Que Jesús no es un rabino stricto sensu, él no ha tenido una formación que sepamos perfectamente reglada, ni pertenece tampoco a la casta sacerdotal, es laico. Además, Jesús fundamenta sus enseñanzas no en los antepasados, sino en su propia autoridad. Y los evangelios están trufados de estas expresiones. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Ese que se dijo, esa voz pasiva, está haciendo alusión ni más ni menos que a Dios y a los profetas. Y él se está tomando la libertad de corregirlo. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Claro, la gente al escucharle decía, ¿quién es este? La gente de corazón abierto decía, ¿quién es este que habla con autoridad y parece que sus palabras tienen fuego? Pero los guardianes de la ortodoxia, como no podía ser de otro modo, se ponían en alerta y decían, ¿quién es este que no es de los nuestros y que su discurso está sonando ciertamente rompedor? ¿Con qué autoridad actúa? Esto lo podemos ver en varios elementos más, como el sábado, las curaciones que él hacía el sábado, como veremos, que ponía en jaque el sistema religioso cultural del judaísmo, que era muy estricto, ¿no? Como iremos viendo a continuación. Jesús y el templo, otro elemento de fricción. En primer lugar, hay que decir que Jesús profesó el más profundo respeto al templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, además, era una evolución de la séquina de Yahvé, es decir, de la tienda del encuentro. Cuando el pueblo de Israel iba peregrinando por el desierto, tenían una tienda en la cual se custodiaba el arca de la alianza. Esa tienda simbolizaba de una manera preciosa que Dios acampa en medio de su pueblo y se hace partícipe de los sufrimientos y del peregrinar terrenal del pueblo. Esa misma concepción vendrá luego expresada en el templo de Jerusalén y de una manera ya sublime en la encarnación del Verbo, ¿no? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su tienda en medio de nosotros. ¿Qué pasó con el templo de Jerusalén? Pues al principio era un concepto precioso, la morada de Dios en medio del pueblo. Y además el templo de Jerusalén tenía una cosa que se llamaba el atrio de los gentiles, que era un patio en el cual cualquier persona, evidentemente no judía, podía llegar y rezar a Dios. Eso pues es un lugar de encuentro y es como un primer paso, ¿verdad?, de una conciencia más abierta al diálogo de lo que anteriormente se había tenido. Pero ¿qué comenzó a pasar con el templo de Israel? Que se convirtió progresivamente en una prisión para Dios. El templo, se me olvidó poner una imagen, pero el templo está como dividido en compartimentos estancos. El atrio de los gentiles es el exterior, después está el reservado a las mujeres, después el reservado a los hijos de Israel, sobre el cual en el dintel de la puerta se anunciaba la pena de muerte para todo aquel que lo atravesara sin ser judío, varón, por supuesto. Y una vez dentro del atrio de los hijos de Israel se encontraba el Sancta Sanctorum, el lugar reservado única y exclusivamente al sumo sacerdote. En el Sancta Sanctorum se custodiaba el Arca de la Alianza y cuando desapareció por una de las muchas deportaciones que tuvieron, Babilonia, Nabucodonosor, Alejandro Magno, etc., pues allí se custodiaban los rollos de la Torá, de la ley. El sumo sacerdote entraba un único día, el día del Yom Kippur, el día de la expiación, y pronunciaba entre trompetas de plata el nombre sagrado de Yahvé. Pues bien, para Jesús el templo era la casa de su padre, pero él vio que el templo se había convertido, como propiamente dirá, en una cueva de ladrones. Y por eso se produce uno de los episodios que todos los historiadores convienen en afirmar, que es el punto de inflexión en la vida de Jesús, la purificación del templo. Después de esto, ya estuvo condenado a muerte, porque esto es como todo en la vida, cuando nos tocan los dineros es cuando nos revolvemos, ¿no? Entonces Jesús estaba atacando ni más ni menos que a la principal fuente de financiación del templo, que eran los sacrificios que se pagaban, tenías que comprar la ofrenda, ¿no?
ya dijeron las autoridades, no, mira, esto ya hay que hacer algo. Jesús además anunció algo profético que no se entendió bien: destruiré el templo y lo reconstruiré en 3 días. Se estaba refiriendo al templo de su propio cuerpo, porque en él, en su cuerpo, reside la plenitud de la divinidad. Él es el verdadero templo de Dios. Es más, todos los bautizados somos verdadero templo de Dios. Este templo tan hermoso que nos cobija ahora mismo es un templo de ladrillo, de piedra, de cayola, de moldura, pero el templo en el cual habita Dios y se recrea es el cuerpo humano, el alma. Por eso en la Eucaristía viene el Señor a inhabitarnos, ¿no? Y haremos morada, mi Padre y yo en Él, decía también el Señor, ¿no? Otro elemento de fricción era Jesús y la fe en el Dios único. Claro, los fariseos se escandalizaban de que Jesús comiera con los publicanos, los pecadores, porque la religión judía se basaba en el sistema de pureza ritual, de tal forma que si tú no cumplías las leyes, caías en impureza. Caer en impureza o pecado es la muerte. Tú estabas socialmente muerto. De hecho, tu familia no debía hablarte, no podías ocupar los puestos sociales de relevancia, ni participar en el culto del templo, por supuesto. Te tenías que purificar y después te puedes acercar a Dios. El fariseísmo pone el acento en el yo. Yo hago, yo digo, yo pienso, yo sufro, y entonces me gano el cielo. Eso, si pensáis, es algo que en sectores del cristianismo no se ha olvidado. En sectores del cristianismo no nos hemos enterado todavía que la primacía es de la gracia inmerecida. ¿Quién puede ganarse el cielo? ¿Acaso podemos presentarnos ante la presencia de Dios como el que va con los cupones del periódico? Me tienes que dar la yogurtera porque tengo todos los cupones, ¿no? Yo los he conseguido. Nadie. La salvación es un regalo inmerecido. Ahora bien, hay que acogerlo. ¿Qué son entonces las buenas obras? ¿El paso previo necesario por el cual yo compro la salvación? No, eso es fariseísmo. Las buenas obras son la consecuencia de haber acogido el amor primero, la gracia inmerecida de Dios. Los fariseos se veían tan perfectos a sí mismos que no les hacía falta a Dios para nada. Recordad la parábola del fariseo y el publicano que van al templo a orar. El fariseo altivo se pone en mitad del templo. Esto como cuando llega la Semana Santa, no son cofrades, bien trajeados, bien de gomina, con los lagrimones como puños delante de los titulares. Señor, te doy gracias porque soy bueno, justo, cumplo los preceptos, acudo al templo, pago el diezmo, no como alimentos impuros, no soy como este, que es un pecador. Y el publicano en un rinconcillo, con el rostro en tierra, decía: Señor, ten misericordia de mí, soy pecador. ¿Quién bajó con la bendición de Dios? El publicano, no el fariseo. Esto, a oídos de un fariseo, era una atrocidad. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo tú, le decían a Jesús, siendo bueno, te juntas con pecadores, con prostitutas? Pues Jesús lo hacía, y no porque Jesús viera bien ese estilo de vida, recordad, vete y no peques más, sino porque Él se daba cuenta que eran los enfermos los que necesitaban médico, y porque las personas que estaban en su pecado, por lo menos, eran conscientes de que estaban necesitados de Dios. El fariseo era tan autosuficiente que pensaba que no necesitaba ni de nada ni de nadie. Otro elemento de fricción fue precisamente el perdonar los pecados. Recordad que para la religión judía el sistema cultural es un sistema de expiación. Todos los sacrificios van destinados a suplicar el perdón de Dios. Y en ellos ocupa el día primordial, el Yom Kippur, el día de la expiación, en el que los corderos son degollados, ¿recordáis? Y el sumo sacerdote consagra nuevamente el templo y pide a Yahvé que perdone los pecados del pueblo. Es un sistema piramidal totalmente. Pues de pronto Jesús perdona pecados. ¿Y esto cómo es? ¿Recordáis la escena del paralítico que estaban allí en la casa de Pedro, ¿no? Le cuelgan la camilla por el techo
derecho. Y entonces hay allí varios fariseos que están al quite. Y Jesús, que los estaba viendo, les dijo: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Enseguida el fariseo dijo: eso es blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? ¿Qué me estás diciendo tú entonces? ¿Que tú eres Dios? ¿Es que acaso tú eres superior al templo de nuestros sacrificios rituales? Y Jesús dijo: pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, yo te digo, coge tu camilla, levántate y anda. Ese perdonar pecados es una declaración implícita en lo que se llama en teología, la cristología implícita, de confesión de divinidad. Jesús está diciendo que Él es Dios porque puede perdonar pecados. También la identidad de Jesús se va revelando poco a poco. Hay frases que son lapidarias. Cuando Él dice, por ejemplo, soy más que el templo, o antes que naciese Abraham yo soy, o el Padre y yo somos una sola cosa. Eso, a oídos de cualquier judío piadoso, es una declaración formal, para algunos de una revelación sublime de la divinidad, para otros de blasfemia. Y la blasfemia será lo que le llevará a esto, al proceso. No nos podemos detener mucho en el proceso, que esto daría para una conferencia exclusivamente para esto, pero en el proceso de Jesús hubo disensiones. Ya sabéis que Nicodemo era un fariseo bien posicionado que se hizo seguidor de manera oculta de Jesús, al igual que José de Arimatea, un notable de la época. En el proceso de Jesús hubo innumerables irregularidades que están más que estudiados por los expertos en derecho romano, en derecho judío y demás. Pero muy sintético, porque no nos podemos extender, el sumo sacerdote y el núcleo duro del Sanedrín habían entendido que Jesús suponía una amenaza mortal para la fe judía, porque lo que él propugnaba iba mucho más allá de lo que propugnaba cualquier otro profeta. Conclusión, la propia que dijo Caifás: conviene que muera uno por el bien de todo el pueblo, hay que matar a Jesús. Y toda la trama que se urdió contra Jesús iba destinado a aniquilar esa amenaza. Pero ojo, no podemos caer en un historicismo de decir: bueno, esos son los que mataron a Jesús, yo no tengo nada que ver. Los auténticos autores de la muerte de Jesús somos todos en cuanto que pecadores. De hecho, estamos en una casa franciscana y me vais a permitir que os lea la Admonitio 5.3 de San Francisco de Asís. Y él decía: y los demonios no son los que le han crucificado, eres tú quien con ellos lo has crucificado, y los sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y los pecados. Somos nosotros los que, con nuestra incoherencia de vida, con nuestra doble moral, con nuestra forma de tratar a los demás, con nuestro antitestimonio, los que seguimos crucificando al Señor. ¿De qué sirve decir, yo soy muy piadoso, yo voy mucho a los cultos de mi hermandad y voy a misa y rezo el rosario? Eso está muy bien, hay que hacerlo. Pero, ¿y tu vida cómo es? ¿Tratas verdaderamente a los demás como Jesús nos enseña? Pues bien, todo esto, el proceso judío le llevó al proceso romano por una razón. E insisto, aquí estoy recortando mucho, pero habría que matizar todo, ¿no? En aquella época el Sanedrín había perdido el ius claria, es decir, la potestad para ejecutar sentencias de muerte. Si el Sanedrín llegaba a la conclusión de que alguien merecía la muerte, debía pasar por la autoridad romana y fuera ella la que lo confirmaba. Por eso a Jesús lo marearon, que si Poncio Pilato, que si el palacio de Herodes el Grande en la colina occidental de Jerusalén, porque además Jesús era como una patata caliente, era muy incómodo, porque suscitaba muchas pasiones en el pueblo y sabían que hicieran lo que hicieran con él, la tensión podía estar por cualquier parte. Al final lo tuvo que procesar Poncio Pilato, pero ¿qué ocurrió? Que a Poncio Pilato, como romano que era, la cuestión religiosa judía no le importaba lo más mínimo. Si además los romanos eran tremendamente sincretistas. Recordad el panteón de las divinidades romanas, son todas cogidas de Grecia, de Egipto, de Mesopotamia, de Babilonia. Ellos no tenían problema, eso era como el Carrefour o el
que tengo que ver con eso? Y entonces, es que este dice que es Mesías, nuestro rey, y nosotros no tenemos más rey que el César. Ah, ahí sí. Y dice, ojo, quieto, ¿esto cómo es entonces? Por eso le pregunta Poncio Pilato a Jesús, ¿tú eres rey? Y él le dice, tú lo dices, pero mi reino no es de este mundo. Y de ahí una de las famosas frases, ¿no? Qui est veritas, ¿qué es la verdad? Porque Jesús le dice, yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad, no para implantar un reino como Roma. Tentación muy frecuente en la historia de la Iglesia. Confundir el reino de Dios con las realidades temporales, esa unión trono y altar, ¿verdad?, que da lugar a una iglesia de tipo corte imperial y no una iglesia con unidad de hermanos y de hermanas, que es la idea de Jesús. Al final Jesús es condenado por el crimen Maiestatis Populi Romani, atenta contra la majestad del pueblo romano porque se dice rey. De hecho, recordad que en el título Crucis vendrá Jesús Nazareno Rex Ioadeorum, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Jesús es condenado a la crucifixión, una de las muertes más horribles de la historia, incluso a día de hoy. Fue cargado con el patíbulo, porque ya sabéis que es un error de tipo histórico. Jesús nunca iba arrastrando toda la cruz, eso era algo inviable. Lo que normalmente se hacía era que se cargaba con el patíbulo y el extipes crucis, el palo vertical, ya estaba en la cantera donde se solían realizar las ejecuciones masivas. Por lo tanto, el reo iba con ese patíbulo tras la nuca, sobre los hombros y con los brazos atados. Así es como históricamente es más probable que fuera Jesús. Se le ofreció un narcótico mezclado de vino y mirra, que era una tradición judía también, aunque se ve que él lo rechazó. Fue ejecutado en una crucifixión pública con ese título crucis que le decía, y probablemente la muerte le llegase por asfixia. Ahora lo vamos a ver un poco con más detenimiento. Cicerón dirá que es la más cruel y peor de las muertes. De hecho, fíjense que la crucifixión solo se aplicaba a los que no eran ciudadanos romanos. Un ciudadano romano no podía ser crucificado. Si era condenado a muerte, moría principalmente por decapitación. De hecho, si recuerdan, San Pedro y San Pablo, que fueron hechos prisioneros en Roma bajo el gobierno del emperador Nerón, Pedro fue crucificado boca abajo en una de las 7 colinas de Roma, la colina Vaticana, y Pablo fue decapitado extramuros de la ciudad, porque Pablo tenía la doble ciudadanía, judía y romana. Era de familia bien posicionada, fariseo, y él tenía la ciudadanía romana, por eso no fue crucificado. Bien, brevemente, desde un punto de vista de la medicina forense y de la historia, ¿cómo fue la tortura que padeció Cristo? Pues en primer lugar, la flagelación. Ahí tienen una representación, una reconstrucción de lo que era el flagelo, flagutasilatum, que normalmente pues eran listas de cuero las que se anudaban, bolas de plomo maciza y esquirlas bien de metal, de concha o de hueso, con fin de desgarrar la piel. Normalmente se ponían al ajusticiado, se ataba una columna baja para desgar la espalda totalmente al descubierto, y 2 ejecutores, uno en un lado y otro en otro, se iban turnando para dar azotes. Normalmente, fruto de esa tortura, se producían contusiones en forma de equimosis, hematomas, heridas contusas longitudinales, erosiones, coriaciones y, sobre todo, y lo más grave, desgarro no solo de la piel, sino también de la parte subcutánea y de los músculos torácicos. Los forenses afirman, y hay libros interesantes, como por ejemplo El dolor de Cristo, de 2 catedráticos de medicina de aquí de la Universidad de Málaga, o también, el título es un poco comercial, ¿no? CSI Jesucristo, del doctor Cabrera, que es médico forense, que afirman que probablemente parte de las costillas de Jesús quedasen al descubierto por este horror, ¿no?, que tuvo que suceder. ¿Qué era lo peor de todo esto? La
la insuficiencia renal, ahí la tienen, la pleuritis con edema pleural. Es decir, si ustedes piensan, los riñones, que los tenemos aquí, están más bien desprotegidos, porque la caja torácica de las costillas protege órganos vitales como puede ser el corazón, los pulmones, etc. Pero los riñoncillos quedan muy al aire. Si a ti te están azotando sin ningún tipo de misericordia con el flagelo que hemos visto, lo más probable es que a Jesús, y disculpen lo explícito del asunto, pero lo más probable es que a Jesús le reventasen los riñones, literalmente. Lo que le produjo una hemorragia grandísima, fiebre muy probablemente, y le dejó pues al borde del shock séptico e hipovolémico, como vamos a ir viendo también. Ahí tienen un poco una imagen de cómo sería la flagelación. No sabemos la columna, si era baja, si era alta. La columna que se conserva en Roma es más bien baja, pero eso es indistinto, ¿no? Porque, como ven, se hace por ambas partes. Y después, además, fíjense que la flagelación se hace desnudo, con todo lo que eso implica. Yo creo que no hay que incidir en ello, ¿no? Y después de ser flagelado, se le daba la muerte, intentando evitar la zona de los órganos más importantes, porque lo que se buscaba no era la muerte directa. Sin embargo, con Jesús se pasaron de azotes. No sabemos realmente, en vista de lo que aparece en la Sábana Santa, cómo pudo sobrevivir ese hombre a eso, ¿no? La corona de espinas, miren, esto no era común en absoluto. De hecho, el único crucificado en la historia que sabemos por documentos históricos que fue coronado de espinas fue Jesús. Esto se hizo como una burla. ¿Recuerdan cuál era la causa de la muerte oficial? El título cruce, ¿no? Jesús, rey de los judíos. Pues los soldados, aprovechando que en los acuartelamientos romanos normalmente se recolectaba una zarza que crece por allí, por Jerusalén, con unas espinas horribles. A día de hoy se llama Spina Christi por esto, pero en aquel momento obviamente no. Y esa zarza prende muy rápido. Entonces, para las guardias nocturnas, para encender las hogueras o avivar el fuego, era algo que se solía echar. Pues cogieron y le plantaron un casco de espinas, no una cenefita, como por ejemplo podemos ver en el cautivo, sino un señor casco, como vamos a ver. Ahí tienen imágenes de una representación artística de la coronación de espinas y de la Sábana Santa, en el que se aprecian esas líneas rojas que son sangre venosa, le nacen directamente de la corona de espinas. Piensen que el cuero cabelludo está regado por muchísimas terminaciones de capilares sanguíneos, y esto por una razón. Es como el pelo, como si fuera un jardín, y necesita, ¿no?, esa hidratación. De hecho, cualquiera de nosotros que nos hayamos dado un golpecillo en la cabeza, por pequeño que sea, brecha pequeña que sea, sale sangre de una manera muy llamativa, muy desagradable, ¿no?, por toda esa irrigación. Imagínense lo que era esto, porque esto es una reconstrucción histórica de cómo sería la auténtica corona de espinas, que no era una cenefa sino un casco, porque además imitaba las coronas de tipo de las monarquías orientales, como en Babilonia y demás, que eran tipo mitra, ¿no?, una cosa así. Pues esto podemos encontrar evidencias en la Sábana Santa. Los médicos forenses han detectado una cantidad bastante llamativa de heridas punzantes y sangrantes, tanto en la zona frontal como en la zona trasera, lo cual viene a validar esta teoría del casco y no de la cenefita, ¿no? Llegamos a la crucifixión. Saben también que, pese a que ha sido hasta la saciedad representado en la historia del arte los clavos en las manos, ciertamente en los evangelios dice que fueron clavadas las manos y Jesús enseña las manos. Pero hay que tener en cuenta que para el judío de la época, el concepto mano va de aquí hasta aquí. Todo esto es mano. De hecho, cuando se lavaban los judíos para las purificaciones rituales, las abluciones antes de las comidas o para entrar al templo, se lavaban hasta aquí, como los cirujanos. Entonces, clavar aquí en la muñeca para ellos equivale también a clavar en la mano, porque todo esto es concepto mano. Además, todos los estudios forenses que se han realizado vienen a decir que si hubiera sido clavado en las palmas, el peso hubiera desgarrado el cuerpo.
Sin embargo, en la muñeca el peso se sostiene, y los romanos otra cosa no. Pero además de tener un fino sentido de la crueldad, eran muy pragmáticos. Ellos iban a lo que iban. Bien, el clavo, según parece, se guiaba entre el radio y los huesos del carpo, y eso además pues producía una herida perióstica muy dolorosa que causaba también un dolor que recorría todo el sistema nervioso central y provocaba el repliegue de los pulgares. Es decir, se pinzaba el nervio y al pinzarse el nervio los pulgares se retiraban. Esto no lo hemos sabido hasta el siglo XX, que se han hecho estudios forenses al respecto. Es curioso porque en la sábana santa solamente aparecen en las manos los 4 dedos así. Y durante mucho tiempo se dijo, ¿veis cómo eso tiene que ser una falsificación? Porque le han pintado 4 dedos. No, es que, por lo que sabemos, cuando alguien es crucificado de las muñecas, se retiran los pulgares y después con el rigor mortis queda eso ahí puesto. Aquí tienen, ¿ves lo que les decía? Los clavos rozan el nervio mediano y se produce la flexión inmediata del dedo pulgar, provocando unas punzadas eléctricas de dolor que recorren todo el cuerpo, ¿no? Imagínate. Con respecto a los clavos de los pies, pues entre el primer y el segundo espacio intermetatarsiano, cerca de la articulación tarsometatarsiana, se crucificaba, no sabemos si ambos por separado o juntos, pero esa era, de hecho se conserva todavía, ahora lo veremos, una muestra de un crucificado real. Cuando era alzado el cuerpo se producía la hipotensión ortostática, es decir, todo el peso del cuerpo cae en un cuerpo desgarrado, aumenta la presión arterial y el que es así colgado sufre náuseas, vértigo y probablemente, por cómo iba con heridas, unas fiebres elevadas que ya venía arrastrando, ¿no? Esto que están contemplando aquí, esta imagen es del profesor Viñarro, que ya muchos lo conocerán. Este es el Cristo del Estudiante de la Hermandad de Córdoba. Se llama también Cristo Sindónico porque es una reproducción desde el punto de vista forense de cómo sería Jesús crucificado, con todas las marcas que aparecen en la síndrome. Teniendo en cuenta que a un crucificado por lo general se le tenía encerradito esperando a ser crucificado y ya está, y a Jesús le habían dado palizas, tenido noches sin dormir, le habían azotado casi hasta la muerte, coronado de espinas. Aquí ya estaba al borde del presión hipovolémico, es decir, le había perdido tanta sangre que estaba a punto de morir. Esto que ven aquí se encontró en Giladabad, al norte de Jerusalén, en un osario familiar. Un muchacho joven de unos 20 y tantos años, si no recuerdo mal, fue crucificado y enterrado con sus padres. Se les dio el cuerpo, ¿no? Y el huesecillo que ven aquí es el original y lo otro es la reconstrucción. Fíjense que todavía mantiene el clavo, no le pudieron sacar el clavo del pie, ¿no? Bien, esto era simplemente pues, para ver desde el punto de vista arqueológico qué es lo que sufrió Jesús de una manera más precisa, ¿no? Los dolores musculares iban generando parestesia, es decir, van notando un hormigueo, una sensación de dolor tremenda, y taquipnea, es decir, la respiración es cada vez menos eficiente. Son respiraciones más cortas en el que se consigue menos oxígeno para la sangre. Aquí tienen, pues bueno, lo que sería el strípex y el patíbulum, como hemos estado comentando, como sería también las heridas de muñecas y pies, los movimientos que tendría que hacer para respirar, porque piensen que en la crucifixión la muerte principalmente sobrevenía por la asfixia. Dense cuenta que en la posición de crucificado el diafragma queda comprimido y para poder respirar hay que alzarse sobre los propios clavos. ¿Qué ocurre? Eso genera un dolor tan intenso que al final el crucificado no puede seguir trepando y cae y comienza a asfixiarse. Jesús, además, por esta tortura, sus pulmones se fueron encharcando y se le produjo un edema pleural. Por eso dicen que con la lanzada salía sangre y agua. Ese agua realmente es suero de la pleura, porque tenía los pulmones encharcados, ¿no? Se pueden imaginar para una espalda en carne viva, como tenía Jesús tras la flagelación, lo que suponía alzarse para respirar. Tengan en cuenta que la cruz no es la cruz del rico, ni la cruz del Nazareno del Paso, ni
ni en una cruz de tagafea perfectamente, era un tocón de madera así puesto tal cual. Aquí tienen, según la sábana santa, todas las heridas que presentaba Jesús. No me voy a detener mucho en ellas, pero ven, todo eso es sangre, comprobado, las barba mesada, la nariz partida, por cierto, un ojo cerrado probablemente, o sea, un edema en un ojo probablemente por un puñetazo, heridas en manos y pies. Ven la espalda, por ejemplo, la espalda es súper llamativo, todo lo que ven en blanco es sangre humana. Los pies, el reguero, en fin, es tremendo. Aquí tienen una reconstrucción de las más recientes en el que se ve la sábana santa en 3 dimensiones y el cuerpo de Jesús como si hubiera sido lavado, porque imagínense, Jesús estaba completamente cubierto de sangre, ¿no? La imagen es terrorífica. La barrera que separa lo profano de lo sagrado queda destruida. Y toda la creación entona la liturgia suprema de la entrega del Hijo al Padre por el Espíritu, por amor. De hecho, volviendo a Moltmann, este teólogo que antes le comentaba, pues él tiene una frase preciosa, simplemente voy a leer una, que dice: los sufrimientos de Cristo no son exclusivamente sus sufrimientos, sino también inclusivamente los nuestros. Su cruz está entre nuestras cruces como señal de que Dios participa de nuestro sufrimiento. Los innumerables y anónimos seres humanos perseguidos o torturados son sus hermanas y hermanos. Esta fue la experiencia de Monseñor Romero en El Salvador. En los crucificados de la historia se le presentó el Dios crucificado. En los ojos de los pobres y los oprimidos de su pueblo vio el rostro desfigurado de Dios. Por eso, cuando nosotros decimos ante el sufrimiento, ¿dónde está Dios?, es que no hemos mirado la cruz. 2000 años nos han insensibilizado y comprendo que el peso del sufrimiento y del dolor puede llegar a ser abrumador. Y es normal que el desgarro del alma clame al cielo y diga: ¿dónde está Dios? Y eso te pasa cuando un familiar tuyo enferma de cáncer, o cuando tienes que estar en un hospital viendo como aquel al que amas está agonizando y no puedes hacer nada, o viendo tantas injusticias sociales de personas que están literalmente no ya en el umbral de la pobreza, sino mucho más por debajo. ¿Dónde está Dios? Pero es que no hemos mirado el crucificado. Es que no sabemos qué significa eso. A Dios se le podrá acusar de otras cosas, pero no de que no conozca el sufrimiento humano. ¿Y qué significa ese artículo del credo que dice descensus ad inferos, descendió a los infiernos? Lo que quiere simbolizar esto es que la salvación de Cristo trasciende los límites del espacio y del tiempo. Por eso cuando muchas veces alguien se pregunta: ¿y los que murieron antes de Jesús? Si han sido buenos se salvan. Ahí tienen la respuesta. Jesús, en su encarnación, no solamente se hace hombre y nace en Belén, sino que desciende hasta la muerte, de tal manera que el abismo último es iluminado por su presencia. Ni siquiera en ese abismo tan terrible que es la muerte, ¿verdad?, vamos a estar solos, porque Jesús la ha iluminado con su presencia. Yo siempre digo, cuando hablamos de la muerte, que es normal el miedo, ¿no? Porque los seres humanos nos da miedo lo desconocido, cuanto más la muerte, que es la última de las fronteras. Y yo siempre me acuerdo cuando mi padre me enseñó a nadar en casa de mi tía, tiene un chalet, bueno, en el puerto de la Torre, y entonces pues tiene una piscina que yo, viéndola de adulto, me doy cuenta que, bueno, a ver, pequeñita, es normal, está bien, pero para mí de pequeño eso era el Atlántico Norte, claro, uno de pequeño tiene las proporciones cambiadas, ¿no? Pues yo recuerdo que ese gran paso, el Rubicón, de soltar los manguitos y el flotador y ponerte en la escalerilla, y mi padre alzaba su brazo y me decía: venga, ven. Al principio estaba más cerquita y luego ya se iba alejando cada vez más, y cuando ya me veía más envalentonado, me hacía la trampa de que se iba retirando, y cuando yo era consciente me entraba el pánico y ya me hundía, como Pedro, ¿no? Se hundió.
Bien, pues, para mí eso es una buena metáfora del paso de la muerte. La escalerilla en la vida, yo no me quería soltar de ahí, desde luego. Y yo miraba esa profundidad azul que, insisto, para mí era el Atlántico Norte, aterrorizado. Era un mundo desconocido, el agua para mí. Y si yo me desprendía de la escalerilla, quebrantando mi instinto natural de supervivencia, no era por valentía, era por confianza. Yo confiaba en mi padre. Sabía que mi padre, con sus brazos extendidos hacia mí, no me iba a dejar caer sin remedio en ese abismo azul. Esa es la muerte para el cristiano. Saber que en ese abismo hay quien nos está tendiendo los brazos. Cristo está tendiendo los brazos en la cruz. Eso significa el descender al infierno. Eso significa bajar a la profundidad más grande que es la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿No? Y cantamos en la liturgia. Y llegamos a la parte final, la resurrección. Ahí tienen una imagen del Santo Sepulcro de Jerusalén, que si ven, toda la basílica se construyó para preservar el Gólgota y la tumba, porque estaban muy cerca. El Gólgota era una cantera de piedra, tal cual, una cantera de piedra donde se crucificaba a la gente, y en esa misma cantera, un poquito más para allá, que había una zona algo ajardinada, había nichos de tumbas que los judíos excavaban en la roca. Este es el interior, esta es la losa. Bajo esta losa que ven ahí se encuentra la primitiva, y de hecho hace muy poquito tiempo un equipo multidisciplinar de arqueólogos capitaneados por una catedrática de arqueología de una universidad de Grecia, no recuerdo la cual, han hecho una gran reforma, restauración del sepulcro, y han encontrado debajo de estas losas la piedra primitiva que data de este siglo I, sobre la cual se depositó el cuerpo de Jesús. Bien, otro elemento que apuntala la historicidad de la resurrección es un dato que puede que para nosotros pasa la palabra, pero que es muy importante. ¿Quiénes fueron los primeros testigos de la resurrección? Las mujeres. En el judaísmo del Segundo Templo, las mujeres, su testimonio no era válido en ningún tribunal. Puestos a inventar una historia, a nadie se le hubiera ocurrido poner de testigos de la resurrección a las mujeres, porque su testimonio no tenía validez ninguna a nivel judicial. Sin embargo, las mujeres son las primeras, entre ellas María Magdalena, ¿no? La apóstola apostolorum, que se dirá. La resurrección de Jesús no fue como la de Lázaro, por ejemplo, un retorno a la vida normal, sino que fue una transformación. De hecho, en la Sábana Santa, que daría, y de hecho las hay, para conferencias extensas sobre ella, esa imagen. Y fíjense, tenemos tecnología suficiente para inventar Internet, para mandar las ondas Voyager más allá del sistema solar, o a la Perseverance a Marte. Somos capaces de haber creado la nanotecnología, que son máquinas pequeñitas que sirven para, por ejemplo, hacer operaciones endoscópicas. Pues no hemos sido capaces de reproducir una vulgar tela de 2000 años. La Sábana Santa es el objeto que más se ha intentado replicar y no hay éxito. ¿Cómo se ha formado esa imagen? Un misterio. Desde la perspectiva creyente puede ser un indicio que no prueba, puede ser un indicio de esa transformación del cuerpo de Cristo. Yo me inclino a pensar que sí. Y llegamos a la parte final. ¿Qué significado tiene la resurrección? ¿Es acaso un final bonito para la historia de Jesús? No solo eso. En la máxima manifestación de odio, la cruz, que tendría que haber sido nuestra condena, se ha manifestado el amor sobreabundante de Dios. Un amor que ha demostrado ser más fuerte que el mal, el pecado y la muerte. Como decía el Papa Benedicto XVI, la resurrección fue un estallido de luz. Fue, para que lo entendamos, como cuando estamos en lo más oscuro de la noche y en el horizonte ya empieza a despuntar el alba. Pues la resurrección de Cristo es el alba de ese nuevo amanecer que se dará al final de la historia. Un amanecer en el que ya por fin no existirá el mal, el dolor, la muerte, porque la resurrección de Cristo es la prueba de que todas las víctimas de la historia, todos los que se han quedado en las cunetas de los caminos,
todos aquellos que han sido injustamente tratados, en definitiva todos nosotros que soportamos el peso del mal y que tendremos que afrontar la muerte, lo que nos dice es: no tengáis miedo, que la última palabra la tiene el amor. Esto de que el amor es más fuerte que la muerte no es poesía, es verdad. Y cualquiera de nosotros que ha experimentado la muerte de un ser querido sabe que ese vínculo de amor que nos une a esa persona no solo no desaparece con la muerte, sino que se hace más fuerte todavía.